Ahora sí, entonces vamos a arrancar por este. Entonces, acá lo que nos piden es encontrar el diámetro de algunos grafos. Entonces, vamos a repasar primero lo que quiere decir el diámetro. Entonces, la distancia entre dos vértices, Era el camino más corto, ¿no, profe? ahí está, entre dos vértices, esto va a ser la longitud del camino más corto entre los dos vértices. O podemos poner la menor longitud. Vamos a poner la longitud del camino más corto. Ya sé. Bien, por ejemplo, vamos a hacer un grafo, algo así. 5. Por ejemplo, la distancia de entre uno y 2, ¿qué va a ser? Esos son adyacentes, voy por esta arista y voy del uno en el 2 y es la forma más corta, ¿no? Después puedo empezar a dar vueltas, yo qué sé, pero la forma más corta de ir de uno en 2 es ir por esta arista. Entonces la distancia va a ser 1. Después, yo qué sé, la distancia de uno en 4, la distancia va a ser 2, ¿no? Porque un camino sería ir por acá y después esta otra, ¿no? Distancia uno no va a poder ser porque no son adyacentes. Sí, la distancia es la cantidad de aristas que pones en el camino. Sí. Entonces, distancia uno no va a poder ser porque no son adyacentes. Y después tenemos este camino que es ir por acá y por acá, que tiene longitud 2. Entonces, acá la distancia va a ser 2. ¿No? Otra forma de ir uno en 4 sería ir por acá, después subir al 3 y bajar, pero ahí ya estamos agregando una arista más. ¿No? El camino más corto es ir por acá y por acá. Y después el diámetro. El diámetro de un grafo, ¿qué va a ser? Va a ser la distancia más grande, la mayor distancia. Entre dos vértices del grafo. Entonces, por ejemplo, en este, ¿cuál sería el diámetro? ¿Qué pasa? Por ejemplo, para ir de uno en 2, voy con una arista, distancia uno. Después, para ir de uno a 3, puedo ir por acá y por acá, distancia 2. Después, para ir de uno a 4, voy por acá, distancia 2. Y El para 4, ir profe. del uno al 5, ¿qué? 4. Eh, ¿4 decir el diámetro? Sí. Pero ¿qué pasa? Si vamos, por ejemplo, el uno y el 5, ¿qué longitud? ¿Qué distancia es la distancia del uno al 5? 3. Ese 3. es 3. ¿Y Ahí son podemos 3. encontrar dos vértices que estén a más de 3? No. No, todos van a estar menos. Como si agarro el 2, va a estar a distancia uno de este, a distancia uno de este, a distancia uno del 3 y después a distancia 2 del 5. Sí, Profe, es la mayor distancia siempre tomando el camino más corto, los caminos más cortos, ¿no? sí, para vos para la distancia lo que agarrás es el camino más corto. La distancia entre dos vértices es el camino más corto, o sea, la longitud del camino más corto. Claro, Y pero me después, refiero para el diámetro. ahí está, para el diámetro agarrás entre las distancias que sacaste la que es la más grande. O sea, básicamente el diámetro lo que te mide es los vértices que están más alejados, a qué distancia están. ¿Sí? Entonces sería como que entre los caminos más cortos, ¿cuál es el más largo?
digamos, pero entre vértices distintos, ¿no? O sea, ahí consideramos todas las distancias entre un vértice a otro y vemos cuál es la más grande y eso sería el diámetro del grafo. Tal cual. Es como que haces una Ah, lista, agarrando dos vértices cualquiera, calculas la distancia y haces una lista, entonces con todas las distancias, y ahí agarras el número más grande y ese va a ser el diámetro. ahí va. En este ejemplo sería el 3, por Ahí ejemplo. está. Los que Ahí están está. más alejados son el 1 y el 5, tenés que ir por acá, que están a distancia 3. Bien, gracias, profe. ¿No? Digamos, si este G, el diámetro de G sería 3. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Pues acá vamos a hacer algunos, no sé si vamos a hacer todos, pero el caso V, entonces. El caso V es lo que se llama el grafo completo. Ahí está. Eso va a pasar. El grafo completo con n vértices. Entonces lo que pasa en este grafo es que todos los vértices son adyacentes. ¿Sí? Acá todos los vértices son adyacentes. Entonces, por ejemplo, vamos a dibujar alguno. K sub 3 va a ser tres vértices y están todos unidos entre sí. Yo tengo una lista para acá y una para acá. Después, el K sub 4 van a ser cuatro vértices y después están todos conectados entre sí. Yo tengo una para acá y después las diagonales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este vértice, este tiene una arista con los otros tres. Tiene una arista acá y una acá. O sea, todos los vértices están conectados. Entonces, si yo agarro dos vértices cualquiera, sean X y vértices de K sub n, ¿cuál va a ser la distancia? 1. 1, ahí está, porque tenemos una arista que los conecta, y ese va a ser el camino más corto para ir de X a Y. Entonces, si yo agarro dos vértices cualquiera, como estoy en el grafo completo, sé que están conectados, entonces esa arista me da un camino de longitud 1 y eso es lo más chico posible. Entonces, si agarro dos vértices cualquiera, la distancia entre ellos va a ser 1. Entonces, ¿el diámetro cuánto va a ser? 1 también. 1 1. también, porque agarramos la menor distancia, pero todas las distancias valen 1. Entonces, la menor va a ser 1. Eso es porque todos están conectados. O sea, conectados no, son adyacentes. Va a haber una arista sola de por medio, ¿no? Exacto. Ahí va. ¿No? Vos te agarras dos vértices cualquiera, por ejemplo, yo qué sé. Ay, 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 no, ¿qué hice? Opa. Y está. No sé qué cosa rara es. Está, por ejemplo, si agarro este vértice y este, tengo una arista acá que los conecta. Entonces la distancia entre esos dos va a ser 1. Y creo que cerré el chat. Ah, no, acá está. No sé qué. ¿Sí? ¿Quedan todos convencidos? El diámetro es 1. Bien. Entonces de repente miramos, yo que sé, vamos a mirar el bipartito. El KNE. Esto se llama el grafo bipartito con n más m vértices. Entonces la idea es así. El conjunto de vértices lo separamos como en dos grupos. Eh,
Sí, si fuera ¿Qué K5 significa también. completo, profe? ¿Qué? ¿Qué significa completo? Ah, ahora definimos lo que es este. Eh, Completo no es que sean adyacentes todos los vértices. sí, el grafo completo Ah, es todos bien. los vértices son adyacentes. Este es el bipartito completo, ahora lo definimos bien. Entonces la idea es así, es como que la cantidad de vértices están separados en dos grupos. Hay un primer grupo que acá van a estar n vértices y después hay un segundo grupo que acá va a haber m vértices. Y lo que pasa es que todos los vértices de este grupo son adyacentes a todos los vértices de este grupo y esas son las únicas aristas. O sea, acá vamos a tener algo así. Vamos a tener este vértice de acá, este que es adyacente a todos los que están acá. Acá vamos a tener esto. Porque puse muchos vértices. Me queda medio feo. Voy a sacar este. Después, este de acá lo mismo. Va a ser, sí, dice bipartito. Lo voy a escribir un poco mejor. Después, este vértice de acá, igual, va a ser adyacente a todos los que están acá. Entonces vamos a tener aristas así. Y después lo mismo con este que está acá. Va a ser adyacente a todos los de este otro grupo. Es que al ser profe completo ya determina en realidad que el diámetro va a ser 1. Claro, cuando hiciste el completo así solamente, ahí sí, porque todos son adyacentes, tenés distancia, todas las distancias son uno. Pero este es el bipartito completo, no es como el mismo del otro caso. ¿Y no va a ser 1? Porque acá lo que va a pasar es que si vos te parás en dos vértices que están como en el mismo grupo, ponele, ahí no tenés una arista. Ya serían dos, ¿no? Vas primero a uno del otro nivel Serían y después dos, para ese. tal cual. O sea, podemos llamarle a todos los que están en este de acá, vamos a ponerle A, estos van a ser el grupo A y estos van a ser el grupo B. Entonces, si agarramos un vértice que está en A y un vértice que está en B, si X pertenece a A y pertenece a B. Entonces, la distancia entre X e Y, ¿cuánto va a ser? 1 siempre. Ahí está, ahí sí va a ser 1 porque sabemos que están conectados por una arista, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro este vértice y este, tengo esta arista. Entonces acá va a ser 1. Pero ¿qué pasa ahora si yo agarro los dos que están en A? X perteneciente a A y perteneciente a A. Entonces, por ejemplo, agarro este y este. ¿Estos dos a qué distancia van a estar? 2. A 2. Exacto, 2, porque yo puedo salir de este vértice, ir a cualquiera que esté en el grupo B y después vuelvo, ¿no? Voy por esta arista y después por esta. ¿Sí? Entonces como que agarran cualquier vértice del grupo B. Entonces me paro acá, me voy para cualquiera que está en B, por ejemplo este, y después vuelvo. Y estas dos aristas estoy seguro que las tengo. Y X e Y son diferentes, ¿no? Si no es 0 o no existe eso. Y ahí como que ni lo mirás, porque como no Gracias. tenés lazos, es como, está, sería como el camino trivial, pero eso para las distancias no te interesa. Entonces, si agarras los dos vértices que están en A, la distancia entre X e Y va a ser 2. Y después si agarramos los dos vértices que están en B, ahí la distancia entre X e Y, ¿cuánto va a ser? 2 también. También, ¿no? 2 también, ahí está. Puedo agarrar uno de los vértices, ir para A y después volver, ¿no? Por ejemplo, agarramos este y este. Entonces yo sé que de este vértice tengo una arista para cualquier vértice de A. Entonces yo qué sé, puedo ir por acá. Y después de este vértice, tengo una arista con todos los vértices de B. Entonces vuelvo. Ahí en la sala de espera, así sí. Ahí está.
Entonces la distancia entre estos dos vértices va a ser 2. Sí, si fuera el K1, 1, ahí sí tendrías distancia 1. Sí. ¿Sí? Entonces acá estamos, digamos, para este dibujo estamos suponiendo que n es distinto de 1 y o que no pueden los dos valer 1. Estamos suponiendo n distinto de 1 o m distinto de 1, ¿no? En este caso nos queda aparte. Entonces en este caso, ¿el diámetro cuánto sería? 2. Sería 2, ¿no? Porque la mayor de las distancias es 2. Entonces el diámetro nm es igual a 2. Y después el caso medio raro que sería 2K1, 1, ¿no? Esto sería un vértice acá y una arista, ¿no? Y en este caso el diámetro, ¿cuánto nos va a quedar? Ahí te va a quedar 1. Ahí te queda 1, está. Tenés dos vértices que están a distancia 1, listo. El diámetro, O sea, ahí solo considerarías el primer caso en tomarte uno de A y uno sí, de B. No exacto. podés tomarte dos de A o dos de B. Sí, sería solamente este caso. Te queda automáticamente solo distancia 1. ¿No? No puedes agarrarte 2 en este grupo ni 2 en este. Exacto. Y entonces, no sé si quieren mirar alguno más. O... ¿Cuáles serían esos grafos? Ah, Los vamos a... otros que dicen. El P sub n. P sub n es básicamente un camino simple con n vértices. Es básicamente. Entonces, por ejemplo, P sub 3 es un camino simple con 3 vértices. El K22, K22 sería, tenés dos vértices en este grupo, dos vértices en el otro, y después cualquiera que esté acá es adyacente a los de abajo, o sea, algo así. Y después este es adyacente a los de abajo. Entonces quedaría algo así. Profe, una duda, capaz que es media tonta, pero digamos, esta definición solamente aplica para grafos conexos, ¿no? O sea, si no son conexos no existe la definición de distancia. Claro, porque ahí Estamos tenés como, sí, habría algunos que no lo podés ni... claro, está, ok. Pues, Sí, sí, esto lo miramos para conexos más. Está. Porque partís de como que tenés que tener caminos que te unan los vértices, ¿no? Si no tenés, claro, no podés como que agarrar la menor longitud, digamos, porque no tenés ninguno. Sí, sí, claro, todo esto va a ser para grafos conexos. pues, Entonces, pues yo qué sé, P sub 4 va a ser 4 vértices y todos como en un caminito simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este, el P sub 3, ¿el diámetro cuánto sería? Ahí no sería n-1. Ahí está, porque ¿qué pasa? Los que van a estar más alejados son como los dos que están a los extremos, este y este, Ahí va. ¿no? Entre este y este tengo distancia 1, entre este, distancia 1, pero si agarro este y este de acá, voy a estar a distancia 2. Entonces el diámetro de este va a ser 2.
Y después en el P sub 4 está igual, los que están más alejados van a ser como que los dos extremos del camino. Y la distancia también se puede definir, tipo, como el más grande menos el más chico, ¿no? Más grande menos el más chico. Onda, distancia entre, no sé, si tomo el punto 3 de P3 y el 1, 3 menos 1, Ah, 2, o ahí si está, tomo claro, el si les primero pones, 4. sí, sí, les puedes poner tipo nombre 1, 2, 3 y la distancia del 1 al 3 va a ser 3 menos 1. Sí, sí. O sea, para cuál puede ser 1, 2, 3 y 4. Y acá los que están más alejados son el 1 y el 4. ¿Y a qué distancia están? A 3. 3, ¿no? Como que recorremos todo. Entonces, y esos son los que están más alejados, entonces el diámetro va a ser 3. Y en general, si agarramos P sub n, van a ser n vértices, todos en filita, ¿no? Vamos a tener 1, 2, 3, n menos 1, n. ¿Y acá qué va a pasar? ¿Cómo nos va a quedar el diámetro? Como dijo N la menos compañera, 1. profe, n N menos N 1. menos menos 1. 1. Ahí está. Claro, tenemos que recorrer todo el... Los que están más alejados son el 1 y el n, y, y tenemos un camino de largo n menos 1. Entonces el diámetro va a ser n menos 1. ¿Sí? Después, ¿qué otro les dan? Ah, C sub n. Sí, este grafo es el camino simple. Sí. La definición es como un camino simple con n vértices. Y después el otro es el C sub n, que este es el ciclo con n vértices. Por ejemplo, C sub 3. Este tendría que empezar sí o sí en n igual 3, ¿no, profe? Sí, para n Ahí va. igual 2 y 1 como que no. Es Claro, a no se partir de puede tres definir un vértices. Sí. ciclo. Sí, para un ciclo precisamos por lo menos 3 vértices. Entonces el C sub 3 sería este, C sub 4, por ejemplo, serían 4 vértices y todos así. Y te quedaría siempre n, ¿no? El diámetro. Te quedaría, por ejemplo, en C sub 3, las distancias entre dos vértices cualquiera, ¿cuánto valen siempre? 1. ¿No? Por ejemplo, la distancia entre este y este es 1, la distancia entre este y este es 1, la distancia entre este y este es 1. Todos están a distancia 1. Ah, claro, claro. Entonces el diámetro va a ser 1. De hecho, este es un completo también. Es el mismo que el K sub 3. Que tiene diámetro. Pero ya cuando pasas para C4 es 2, ¿no? De forma general podría ser la división entera de n entre 2. Ahí está, claro. Porque, ¿qué pasa? Esto dijimos 1, ¿no? Pero si yo agarro este vértice y este. Vamos a este vértice y este. ¿No? Para contarlos la distancia, lo que nos va a interesar son caminos simples, ¿no? Si empezamos a dar vueltas en el mismo lugar, agregamos aristas, pero que no precisamos, digamos. Entonces, caminos simples de este vértice en este, ¿cuántos tenemos? 2. Ahí está, podemos ir por Ah, este no. lado o por este lado, Ahí va. ¿no? Puedo ir Igual por en acá. realidad podría. No, nada, nada, nada. ¿Sí? Entonces acá la mayor distancia entre dos vértices, ¿cuánto va a ser? 2. 2, porque los que están más alejados van a ser los que están como opuestos, digamos. En el completo no pasaba, ahí tenías la diagonal, por así Tal decirlo. cual. En el completo acá podías ir por el medio, digamos. Pero acá no podés, tenés que ir todo por el borde. Entonces, los que están más alejados, digamos, son los que están opuestos
y ahí están a distancia 2. Profe, ¿qué Entonces, pasa si le pones una arista en el medio a ese cuadrado? claro, si le pones acá una arista acá, entonces estos dos vértices van a estar a distancia 1, porque podés ir por esta arista. Pero ahí serían dos ciclos dentro de un mismo ciclo, ¿o no, profe? Sí, esto ya no sería esto ya no es C4, digamos, ¿no? Claro. Ya sería otro grafo. Pero digamos, si vos agregás una arista acá, ya no es más C4, y este están a distancia 1, ¿no? Pero fíjense que igual, si Profe, agregamos entonces solamente esta, dale, dale, digo, cuando n es par, es dividirlo entre 2, ¿no? sí, exactamente. Pero igual, fíjense en este grafo, si agregamos solamente esta arista, la distancia entre este y este va a ser 1, pero la distancia entre los otros dos va a seguir siendo Sí, va a 2. seguir siendo dos. Porque para ir de acá para acá, preciso hacer esto y después esto, o esto y después esto. ¿Sí? Entonces, en el caso del C4, los vértices que están más alejados son los que están opuestos, que están a distancia 2. Entonces, el diámetro nos va a quedar 2. Y si miramos C5, acá sí le voy a poner numeritos. Ahí está. Entonces, los vértices que están más alejados del 1, ¿cuáles son? El 3 y el 4. El 3 y el 4, ¿no? Entonces, vamos a mirar el 1. Entonces, el 3, ¿a qué distancia está del 1? A 2. A distancia 2, ¿no? Porque lo que vamos a mirar para calcular la distancia son los caminos simples, ¿no? Vieron que acá agarrábamos este vértice y podíamos ir por este lado o por este lado. Entonces, igual, para llegar al 3, podemos ir por este lado o por este lado. Pero el camino más corto es ir por este lado, ¿no? Porque acá tenemos una arista 2 y en cambio acá tenemos 1, 2, 3. Entonces, la distancia entre 1 y 3 va a ser 2. Y después, entre el 1 y el 4, parecido, pero como al revés. Sí, va a ser igual. O sea, va a ser las flechas para el otro lado. Ahí está. Claro, Le vamos va a a quedar la tener. más larga del lado izquierdo y la más corta del lado derecho. Ahí está. 2. Ahí está. Entonces yo quiero ir del 1 al 4 y quiero ir por un camino simple. Y quiero ir de acá para este vértice por un camino simple, puedo o ir por acá o ir por el otro lado. Pero la forma más corta es ir por este lado, ¿no? Porque acá tengo dos aristas y acá tengo tres. Entonces la distancia entre el 1 y el 4 también es 2. Entonces el diámetro de ese 5, ¿cuánto va a ser? 2 siempre. Va a ser 2. Los que están O más sea, en general alejados, lo que están diciendo que es techito abajo de n sobre 2, ¿no? tal cual. Exactamente. Diámetro de C sub 5, esto va a ser 2. No, porque lo que Que pasa es tipo, que, o sea, sería 5 dividido 2, que es 2,5 y el techito para abajo redondea, ¿no? tal Se quedan cual, 2. tal cual. Porque lo que pasa es que siempre tenemos dos caminos. Para los que están más alejados, hay dos caminos simples, ¿no? Ir por este lado o ir por este lado. Ahora, si el n es par, ir por este lado o ir por este lado van a ser lo mismo, ¿no? Los dos van a medir, van a tener longitud n entre 2. Pero cuando el n es impar, hay uno que va a ser más corto, ¿no? Hay uno que va a ser n entre 2 redondeado para abajo y el otro va a ser n entre 2 redondeado para arriba, ¿no? Acá tenemos un camino que es de longitud 2 y uno que es de longitud 5. Entonces lo que va a pasar es justamente eso. El diámetro de C sub n va a ser n entre 2
redondea para abajo. En C sub 7 vamos a verlo. Y C sub 7 te tendría que dar 3. Sí. Y 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, más o menos. Sí, ahí los que te quedan más alejados, por ejemplo, es el 1 con el 4 y el 5. Ahí está. Y No, tenés y 3. ahí está. Los que están más alejados del 1 son este y este. Entonces, para ir al 4 podemos ir por este lado, hacer así, o ir por este otro lado. Sí, ahí te va a dar 4. Ahí está. Entonces, este camino tiene longitud 3, este tiene longitud 3, y después ir por el otro lado tiene longitud 4. Y si miramos la distancia entre el 1 y el 5, va a pasar lo mismo. Si vamos por este lado, la distancia, digamos, la longitud va a ser 3, y si venimos por este lado, la longitud va a ser 4. ¿No? Pero entonces la distancia entre dos vértices cualquiera va a ser a lo sumo 3. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Bien, bien. ¿Y el otro grafo más que les piden acá en este ejercicio? No sé, uno ahí de nombre raro. Ah, El de no sé quién. en el El, el C5. de Petersen, El que de está mismo en Peter. el práctico, que es la estrella esa. Ah, ese, ahí va. Ah, claro, en el C5 no tenés ningún par de vértices que estén a distancia 5. O sea, podés hacer un camino de longitud 5 entre algún par de vértices, pero siempre va a haber un camino más chico, ¿no? Por ejemplo, acá, si los que están más alejados del 1 son este y este, y los dos están a distancia 2. Sí, en el C7 el diámetro era 3. Está, porque los que están más alejados del 1 son el 4 y el 5, y está, para ir al 4 tenés longitud 3, y para ir al 5, longitud 3 también. Vamos a... Está en este dibujito del de Petersen, está en el... Sí, acá está. Entonces, vamos a pensarlo igual. Vieron que el C sub n era todo simétrico, así que dijimos, está, vamos a mirar los que están más alejados del 1. Este también es todo simétrico, así que podemos pensar las distancias a partir de este vértice. ¿Sí? Entonces, está, por ejemplo, la distancia entre este vértice y este, estos son adyacentes, así que acá nos queda distancia 1, y después, yo qué sé, la distancia entre 1 y vamos a poner 1. C, Es que los D. que no son adyacentes son los que están por fuera de la estrella, por así. No, no, está, nada. O sea, tenés como que hacer un caminito por la circunferencia y bajar. Ahí Y está, ahí te tal quedas. cual. Por ejemplo, si yo quiero ir del 1 al A, puedo ir por acá afuera hasta el B y después venir para acá. Y eso Ahí es lo va. más corto que voy a poder hacer porque No son no son adyacentes. adyacentes. O sea, Ahí con está. los que están sobre la circunferencia y los vértices de la estrella que no son adyacentes, hay dos.
Ah, eso era lo que quería decir, pero no me salió. Tal cual. O sea, o son adyacentes o, por ejemplo, para ir del 1 al D, ¿qué podemos hacer? Y seguir un poco más, profe, ahí. Ahí está, puedo venir del 1 en B y después sigo por la circunferencia y ahí está, 2 también. 2. Y Y va a ser para 2, 1 profe, al C, para cualquier lado va a ser 2, ¿no? ahí No, está. puede ser. No, sí, también, siempre 2. Para el C, claro, para el C no puedo venir por la estrella, ¿no? Podemos venir de 1 en este punto, este vértice y después venir para acá. O sea que 1 y C también están a distancia 2. A 2. Porque puedes Entonces hacerlo sí, por otro camino que te quede 1, 2, a 3, pero está. claro, puedes venir por todo por fuera y Ahí después va. subir y ahí te queda un camino de longitud 3, pero como puedes hacer uno que es de longitud 2, la distancia te va a quedar 2. Incluso creo que hay uno de 4. A ver, uno. Sí, hay uno que es de 4 si fueras por el lado izquierdo. Claro, puedes venir todo por este lado, Y ahí sería te queda 1, 4. 2, 3 y 4. Ahí está. Sí. Para ¿Mm? las patitas, la estrella, profe, es por adentro y todo lo otro por afuera. Sí, para ir del 1 en estos dos, vamos por la estrella y para los que están tipo en la circunferencia o acá y acá, vamos por afuera. Sí. Entonces, la distancia entre X e Y hay dos posibilidades, o vale 1 o vale 2. 1 o 2. Pero nada más. No hay dos que estén a distancia 3. Entonces, el diámetro nos va a quedar 2. Profe, ¿se anima a repetir eso último que me entreveré un poco? Ah, sí. 2. Lo último que era lo del C. Yo No, no no, creo. lo del diámetro 2. Porque, o sea, Ah, el 1 sería para estar adentro de tipo, la punta de la estrella, ¿no? claro, los que están a distancia 1 del 1, eso es una marita. Pero los que están a distancia 1 de este vértice, ¿cuáles son? Este, porque son adyacentes, después este, porque son adyacentes, vas por acá, y este, vas por acá. Y después todos los demás van a estar a distancia 2. Por ejemplo, si vas de este en A, tenés que ir del 1 a B y después en A. O sea que tenés un camino de longitud 2 y como no tenés ningún camino de longitud 1, está el mínimo va a ser 2. Ah, bien, 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 bien. Pues para ir del 1 en el D también puedes hacer uno en B y después seguir por acá. Entonces tenés un camino de longitud 2 y como no hay ningún camino de longitud 1, tenés que la distancia es 2. Y después para el C, ahí vas, venís por acá y ahí tenés un camino de longitud 2. Entonces no hay ningún vértice que esté a distancia 3 del 1. ¿Sí? Si vos agarras dos vértices cualquiera, van a estar o a distancia 1, que serían los que son adyacentes, o a distancia 2. Entonces tenés solamente estas dos posibilidades para la distancia. Entonces para el diámetro agarras la distancia más grande, entonces te queda 2. Ah, decís de este en A. Ah, opa, a ver. Ahí es como que va primero al B y después al A, ¿no? Y llega, o sea, 1B, BA. Claro, si agarramos este vértice, si agarramos este, la distancia de este vértice a A, ¿cuánto va a ser? 3, ¿no? No, porque ¿cómo es? Se puede subir para acá, venir para acá y después venir para acá. Sí. Y no hay nada más corto, ¿no? No, me parece que no. Sí, ¿cuál? A ver. A la esquina de la 2. estrella, abajo a la izquierda, y después de ahí por la diagonal. Ah, claro. Eso Ya está. mismo. Ah, bien, bien, bien. Yo ya ¿Cómo, dije. cómo? Ahí está. Claro. Partís de acá, venís a este Abajo, y después venís para diagonal. acá. Ah, Ahí claro, está. sí, ahí va, es 2, sí.
Viene bien. Es que básicamente es como dibujamos la estrella. O sea, esa estrella se Sí, dibuja así. cierto. Bueno, entonces todo bien. Al final, la distancia es o 1 o 2. Bien, ¿quedan convencidos? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces, chan, chan, chan. Me habían dicho el 7, ¿no? ¿Ahora cuánto más tiempo? Vamos a arrancar por el 9, porque el 9 es importante, lo quiero hacer, y después al final miramos el 7. Bien, entonces en el 9 vamos a definir el grafo h sub n, que es el hipercubo de dimensión n. Ya me quedé con él. Entonces ese hn es el hipercubo. Entonces los vértices son n uplas de ceros y unos, o sea, van a ser cosas así. Vamos a tener n entradas. Y cada entrada vale o 1 o 0. 1 o 0. Y está bien. 1 o 0. Bien. Y después vamos a decir que dos vértices son adyacentes si solamente sí coinciden en todas las entradas menos en una. Algo en una. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, en H es 4. Te agarramos estos dos vértices. ¿Estos van a ser adyacentes? No, porque acá la única entrada en la que difieren es esta. En la segunda entrada nomás. Ahí está, difieren en la segunda entrada, todo el resto son iguales, así que estos son adyacentes. Está bien, entonces, pues. Sí, ceros y unos porque está definido así. Sí, sí. Los vértices son como vectores de ceros y unos. ¿Cómo dice? 1, 1, 0, 1 y el 1, 1, 1, 1. Ahí está, esto también. Son todos el mismo menos la tercera entrada. Entonces, estos también son adyacentes. No entiende, ¿cómo te das cuenta si es adyacente o no? Lo que tenés que mirar es, te fijas las entradas, y por ejemplo, la primera entrada de este es 1, esta también. Entonces ahí coincide. Después la segunda entrada es 1, esta también, ahí coinciden. Después la tercera entrada es distinta, pero la cuarta entrada es igual.
Entonces todas las entradas son las mismas menos una. Y esa es la condición claro. para que sean adyacentes. Ta. Gracias. Por ejemplo, dos que no son adyacentes serían, yo qué sé, 1, 0, 0, 1 y 1, 1, 1, 1. Entonces acá tenés la segunda entrada y la La segunda y la tercera, tercera son que son diferentes. distintos. Ahí está. Entonces estos no son adyacentes. Profe, Sí. ¿qué son el 100 que está en el dibujito arriba que dice arriba en entradas? Ah, es como los vértices van a hacer cosas así y cada entrada podés poner o un 1 o un 0. Bien. Entonces, primero vamos a ver H1, H2 y H3. Entonces, los vértices de H1, ¿quién van a ser? 1 o 0. Ahí Claro. está. Serían como vectores, digamos, con una sola entrada. Entonces vamos a tener el 0 y el 1, y estos difieren en la única entrada que tienen, así que son adyacentes. Después, H2. Los vértices de H2, ¿quiénes van a ser? 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Ahí ¿No? está. 0, 0 y 1. ¿No? ¿Y el 0, 0 con quiénes va a ser adyacente? Voy a poner los puntitos. Con el 1, 0 y con el 0, Hola, 1. profe. Ahí está. Con este y con este. Y el 1, 1 con el 1, 0 y con el 0, 1. Ahí está. Este con este y este con este. ¿Y hay alguna otra adyacencia? No, porque el 0, 0 con el 1, 1 difieren en las dos entradas. Ahí está. Nada más. Ah, y el 1, 0. Ah, no, esos también difieren a las dos Sí, entradas. el 1, 0 Por con eso el 0, están 1, cambiados. la primera entrada cambia y la segunda también. Así que estos dos tampoco son O adyacentes. sea, son adyacentes, sí, solo difieren en una. Está. Sí, se Claro, o difieren sea, el 1, 0 exactamente en y el uno. 1, 1 difieren solo en la segunda. El 0, 0 difiere con el otro, con el 0, 1. No sé, está bien, claro. Ahí está. O sea, tienen que diferir en exactamente uno. Ahí está, el 1, 0 y el 0, 1 difieren en las dos. ¿No? Porque vos acá tenés, la primera entrada vale 1 y acá vale 0, así que esa es distinta. Y después esta vale 0 y esta vale 1, así que esa también es distinta. Pero digo, lo estamos definiendo así el grafo. Por una vez. ¿No? Tipo, agarrás estos vértices, que son los vectorcitos, digamos, con ceros y unos, y después si estas son adyacentes y difieren en una sola. Y si H3 va a quedar el cubo, ahí está. No, los vértices, ¿qué van a hacer? Vamos a tener, ¿Todo 1, profe, o todo 0? ahí está, todos ceros, y este con quiénes va a ser adyacente. Con Con el que, el 0, 1, 0, ahí está, 0, 0, 1 y 1, 0, 0. 1, 0, 0 y el 0, 0, 1. ¿No? Va a ser adyacente con esto de acá. Después el 0, 0, 1, ¿con quién más va a ser adyacente? 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. 1, 0, 1. 0, 1, 1, por acá, y el 1, 0, 1, ¿no? Sí. Check. Después, ¿qué más? El 1, 0, 1, ¿con quién más va a ser adyacente? Está con el que está Con acá. el 1, 0, 0. Ahí está, porque difieren en la tercera. Y Y después con el 1, Con el todo 1, 1, profe. 1, 1. con el todo 1, exacto. Para acá. Y después Y el creo 0, que 1, 1 también es adyacente con este. con ese. Y después Y te falta definir uno más, que sería el, ay, pará, el 1, 0, el 1. 1, 1, 0. Ese te falta Ah, definir. el 1, 1, 0. Ese. Ahí está. Y ahí ¿El ya te 0, queda 1, formado. 0 se conecta con el 0, 1, 1? ¿Cuál? Sí, No, sí.
Difieren Ah, N. sí, 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 Estos sí. dos se conectan y después Sí. este con este. Acuérdate con ¿Y el de cómo, abajo, con ese nuevo cómo que te lo hiciste, profe. imaginas? ¿Cómo te lo imaginas para ir dibujándolo así, profe? Porque ya lo conozco. Así Ponle no que se hace un puede. cubo. Se te vas imaginando con Porque son un como las cubo coordenadas de en los... 3D, cosas Sí, así. son como los ejes en 3 dimensiones, digamos. Cuando estás en Que no dos hay dimensiones chance. tenés 0, 0 y 0, 1 y 1, 0. Tenés tipo los ejes. Es medio raro imaginar, porque no podés decir, che, mirá, si levanto para allá o para acá. Capaz que lo que puede pensar, no, te iba a decir la tercera coordenada va para adelante, no, ni idea. O sea, ¿te imaginas que sea un cubo con en tercera dimensión, cosas así? Sí, Medio raro. después en H4 está ahí ya. Y borré las coordenadas y me olvidé cuáles son acá. Sería un H4 con un cuadradito en el medio, ¿no? 0, 1. En H4, claro, el tema es que iba a ser esas 4 dimensiones, entonces ya no podés. ¿Cómo no, profe? Toca imaginar. Que es como que, porque fíjense, para pasar de H1 en H2, es como que agarramos el H1, pusimos 2 copias, una copia acá, y después las unimos, digamos. Después, para pasar del H2 en el H3, Claro. es como que Sumaste otra agarramos parte más arriba. ahí está, agarras esto, lo pones una vez acá abajo, una vez acá arriba, y después lo unís todo. Mm. Entonces, para pasar del H3 al H4 sería como agarrar 2 copias de este cubo y unirlas por los vértices, pero Te queda el gráfico de previo, más o menos. y acá fue está bueno. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces, ¿por qué nos piden? Después nos piden la cantidad de vértices y la cantidad de aristas. Entonces, vamos a ver primero la cantidad de vértices. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo podemos sacar la cantidad de vértices? Vamos a mirar un poco los casos que teníamos acá. Por ejemplo, el H1 tiene 2 vértices. No es al cuadrado, ¿Ah? n al cuadrado, no, no, nada que ver. No, porque ¿qué pasa? 2 Porque a vos la n, pensás, ¿puede ser? 2 a la n. Porque ¿qué pasa? Hn, Ah, los sí, es verdad. vértices, ¿cómo van a ser? Un vértice va a ser algo así. No, vamos a tener n entradas. Y para cada entrada hay 2 posibilidades. O va a valer 0 o va a valer 1. Puedo valer uno, ahí va. Acá 2 posibilidades. Vale 1 o vale 0. Y lo mismo con todas las entradas. 2 posibilidades, 2 posibilidades. Entonces, para el producto, esto va a ser 2 por 2 por 2 por 2 por 2, n veces. O sea, 2 a la n vértices. Que anda bien con lo que hicimos acá, porque H1 tiene 2 vértices, o sea, 2 a la 1. H2 tiene 4 vértices, 2 a la 2. Y H3 tiene 8 vértices, 2 a la 3. Entonces vamos a ver
Y el H4 va a tener 16, ya está, porque dijimos que era como que dos copias de este, entonces cada uno de estos tiene 8 vértices, entonces si agarramos dos copias, vamos a tener 16 vértices. Tal cual. Si fueran tipo 3 posibilidades en vez de 2 para cada entrada, sí, ahí sería 3 a la n. Ya no sé mucho cómo quedaría. Entonces vamos a mirar la cantidad de aristas. Y es las aristas, en realidad, hay una menos que vértices. O sea, la cantidad de aristas es igual a la cantidad de vértices menos uno, ¿o no? Fíjate que en este acá tenés 4 vértices y 4 aristas. Ah, claro, sí. Entonces no. Pero fíjense, lo podemos pensar un poco con la idea esa como que de construirlo a partir del anterior. Porque para hacer el H2, ¿qué pasa? Es como que agarro dos copias de H1. ¿Sí? Entonces esto sería como copia de H1, entre comillas. Podría Sería- ser agarrar la cantidad sí, perdón, de vértices y multiplicarla por n. la cantidad Perdón, de vértices. la mitad de la cantidad de vértices y Sí, multiplicarla por n. sí. ¿Cómo lo sacás? ¿Por qué es eso, Martín? No tengo idea. Mirando los dibujos nomás, no sé. Pero tú puedes ver la relación que dice 1, 4 y luego 12. Los compones. Sí, es 1, 4 y 12. Claro, por ejemplo, en el H2 hay 4 vértices y si yo cuento cada vértice tiene dos relaciones, dos aristas. Pero si yo cuento eso por cada vértice, estoy contando doble. Entonces, si agarro la mitad y cuento la cantidad, ahí, como, no sé, por ese lado fue más o menos que lo... Ah, está, claro, como que, sí. En este, claro, tenés. ¿Eso tiene algo que ver con el grado del Sí, vértice? Ah, porque el grado es justamente la cantidad de aristas que salen de ahí, del vértice, digamos. y salen tres, por ejemplo. De H3 salen tres de Claro, cada vértice. de De H3, H2 salen dos. claro, y tenés 2 a la 3 son 8, la mitad son 4 y 4 por n Ahí hay es una 3. propiedad del teórico igual que hay para calcular. Ah, no, es otra cosa. Es que la suma de los grados de los vértices es igual al doble de la cantidad de aristas. Ah, está, pero es Entonces, justamente eso. es eso, pero ahí media reformulada. Claro, la suma de los grados es el doble de las Igual aristas. al doble de las aristas, ahí va. Está. Entonces, por ejemplo, en este, cada uno tiene grado 2. Grado 2. Entonces Entonces, ahí sería ahí- 8. 8 sería, y eso te va a dar el Dividido. doble de las aristas, eso te va a dar el doble de las aristas y ahí te va a dar 4. tal cual. Entonces, hay estas dos formas de sacarlo, está bueno. Digamos, una forma sería, que vos haces la suma. El ¿El 2 grado a lo la n está escribieron bueno así? igual, profe. ¿El grado lo pusieron así? O no quiero meterle una anotación. Yo lo vi como Ah, GR, ahí va, está bien. GRX. Y abajo la sumatoria X perteneciente a V. Pero está. Vamos a poner así, X me gusta más para los vértices. Vamos a ponerle B y después B que pertenece a B sub n. Entonces, HN
los vértices van a ser B sub n y las aristas E sub n. ¿Sí? Entonces lo que pasa es que la suma de los grados, esto es 2 veces la cantidad de aristas. ¿Sí? Entonces, en este, ¿qué pasa? Todos los vértices van a tener el mismo grado. Por Sí, ejemplo, de este tenemos 2 aristas. En este tenemos 3. Entonces, en Hn, ¿cuál va a ser el grado de las aristas, de los vértices? N. N, sí, tal N. cual. Entonces, esto siempre va a valer n. Y ahí que va a ser N por N, Claro, vamos a tener porque una son N sumatoria vértices. sobre la cantidad de vértices y que siempre vale n. Claro, pero en realidad el grado vos tenés la sumatoria Ahí y está. son N términos, ¿o no? Porque son N Son, vértices. claro, tenés 2 a la n vértices. No, la Mm, fórmula esa está mejor, profe. 2 no elevado entiendo. al número y ya está. No, pero creo que o sea, la cantidad de, o sea, el grado de cada vértice sería. O Claro, siempre vas a llegar a tener dos, ¿no? el grado de cada vértice es la cantidad de aristas que salen de ese vértice. Claro. Por ejemplo, el grado de este sería 3. Tenés 1, 2, 3 aristas que salen de ahí. Claro, o sea, se tenía grado 3, ¿no? Ahí está. ¿Cómo llegamos a que tiene 3, que tiene grado 3? Porque ¿qué pasa? Si nos paramos en este vértice, para ir a vértices adyacentes, tengo que cambiar una de las entradas. Entonces puedo cambiar la primera, eso me lleva a este vértice, puedo cambiar la segunda, eso me lleva a este vértice, o puedo cambiar la tercera, eso me lleva a este vértice. Entonces, si yo tengo un vértice en Hn, un vértice con n entradas, para ir a cualquier vértice que sea adyacente, tengo que cambiar una. Entonces, puedo cambiar cualquiera de las n. Entonces, ahí me van a salir n aristas. ¿Sí? Vamos a ver bien lo del grado. Entonces, vamos a agarrar un vértice B, este que está en Hn. ¿Sí? Entonces, este tiene n entradas. Entonces, pongamos que, vamos a ponerle que es el que tiene todo unos y pues Los lo grados generalizo. siempre es igual el número de entrada, ¿no, profe? Sí, el grado va a ser el número de entradas, está. Porque yo para ir a un vértice adyacente de B, ¿qué tengo que hacer? Cambiar una de las entradas. Entonces, por ejemplo, puedo cambiar la primera. Entonces, si yo voy al 0, 1, 1, 1, ese va a ser un vértice adyacente. Pero otra posibilidad es cambiar la segunda entrada. Entonces, puedo llevar esto al 1, 0, 1, 1, bla, 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 1. O puedo cambiar la tercera entrada. Entonces, voy al 1, 1, 0, 1, 1, bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, si yo me paro en un vértice cualquiera, ese vértice tiene n coordenadas. Entonces, yo para ir a un vértice adyacente tengo que cambiar una de las coordenadas. Entonces, tengo n posibilidades, ¿no? Si cambio la primera, obtengo un vértice adyacente. Si cambio la segunda, obtengo otro vértice adyacente y así. Entonces, la cantidad de vértices adyacentes que tiene B, de vértices adyacentes a B, va a ser justamente n, porque cada vez que cambio una de las entradas, exactamente una, obtengo un vértice adyacente. Entonces, como este vector tiene n entradas, tengo n posibilidades para elegir cuál es el de entrada que voy a cambiar. ¿Sí? No, acá hay otros. ¿Sí? ¿Eso se ve? ¿Quedan convencidos? Sí, profe. Lo que a mí no me había quedado claro era por qué era 2 a la N, pero ahora ya lo entendí. O sea, el grado del vértice hay que multiplicarlo por la cantidad de vértices, que sería lo Exacto. que hallamos en la parte anterior, ¿no? Exacto. Ah, bien, está. Pues yo te Claro. dije N porque eran N vértices, pero en realidad no. Claro, ¿qué pasa? Esta sumatoria que tenemos acá, cada sumando vale lo mismo. O sea, esto es la suma Claro.
para todos los vértices de n. Entonces voy a sumar n una vez por cada vértice. Entonces, como tenemos 2 a la n vértices, esto va a ser 2 a la n por n. Y eso en realidad dividido 2 Ahí está. Y te va a esto dar es la lo que va a cantidad de ser aristas. 2 veces la cantidad de aristas es la suma de los grados y esto es 2 a la n por n. Ah, si querés vamos a sacar la sumatoria. O pueden pensarlo así. Puedes pensar como que esto es n más n más n más n, bla, 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 más n. ¿Y cuál es la cantidad de sumandos que van a estar acá? Vamos a sumar una vez n por cada vértice, porque todos los vértices tienen grado n. Entonces acá tenés esto, la cantidad de vértices veces, digamos. Tenés una n que está sumando por cada vértice. Pero ¿cuántos vértices hay? 2 a la n. Entonces la cantidad de veces que vas a sumar n es 2 a la n. Esto va a ser 2 a la n veces. Entonces le queda 2 a la n por n. Vamos a ponerle en adelante. Ah, el 2 a la n salió de la cantidad de vértices. Y vos para la cantidad de vértices, vos sabés que tenés n entradas y cada entrada puede valer o 0 o 1. Entonces tenés dos posibilidades por dos posibilidades por dos posibilidades y así n veces. Entonces ahora sí, la cantidad de aristas va a ser 2 a la n por n dividido 2, o sea, 2 a la n menos 1 por n. Ah, el dividido 2 sale de esta fórmula. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esta fórmula lo que les dice es que la suma de los grados es 2 veces la cantidad de vértices. ¿Por qué pasa? Vos cuando sumás los grados, sumás la cantidad de vértices que son, te sumás la cantidad de aristas que salen de cada vértice. Entonces cuando estás acá, por ejemplo, en el HN, ¿qué pasa? En el H1, ponele. Este vértice tiene grado 1, este vértice tiene grado 1. Entonces cuando vos sumás los vértices, sumás los grados, haces 1 más 1, que te va a dar 2. O sea que lo que pasa es que esta arista la estás contando dos veces. La contás una vez como una arista que sale de 0 y después la contás otra vez como una arista que sale de 1. Entonces vos cuando sumás los grados, estás contando cada arista dos veces. Entonces si lo que querés es la cantidad de aristas, tenés que dividir la suma de los grados entre 2. O sea que No, esa fórmula es quedaría al siempre. final Esa fórmula vale siempre. abajo, ¿no? Por ejemplo, en este... parece que está resfriado. Entonces, por ejemplo, en este, ¿qué pasa? Cada uno tiene grado 2, ¿no? Este vértice es adyacente a este y es adyacente a este. Este vértice es adyacente a este y a este. O sea que tiene grado 2. Y pasa lo mismo con todos, ¿no? Este vértice es adyacente a este y a este. O sea que también tiene grado 2. O sea que cada uno de los 4 vértices tiene grado 2. Entonces, si sumamos los grados, vamos a hacer 2 más 2 más 2 más 2, que nos va a dar 8. Pero vieron que la cantidad de aristas que hay acá es 4. ¿No? Lo que pasa es que cuando hacemos el grado de este, estamos contando esta arista y este. Y después cuando le sumamos el grado de este vértice, esta arista la volvemos a sumar. Claro. Estás contando de nuevo la misma arista que está llegando al otro vértice. Claro, como que cada arista Porque la ya la contamos habías, dos veces. Una vez ya como la que habías, ya la habías cantado, contado antes. Claro, esta arista la contás una vez como saliendo de acá y una vez como saliendo de acá. Entonces tenés que dividir entre dos porque si no contás las aristas dos veces cada una.
¿sí? Entonces, por eso es que la suma de los grados nos da 2 veces la cantidad de aristas. Porque vos cuando sumas los grados, cada arista la vamos a contar 2 veces. ¿Sí? ¿Eso quedan convencidos? Sí. Entonces, al final, en el caso del hipercubo, cada vértice tiene grado 2, entonces la suma de los grados nos va a dar n por la cantidad de vértices. Y la cantidad de vértices es 2 a la n. Entonces, 2 veces la cantidad de aristas va a ser 2 a la n, entonces la cantidad de aristas dividimos entre 2 y llegamos acá. O sea que la cantidad de aristas es igual a 2 a la n menos 1 por n en los hipercubos, ¿no? ¿Cómo? O sea, esta fórmula aplica para los hipercubos. Sí, solamente, ¿no? Porque después esto que usamos acá de que el grado era n en cada uno, eso es porque es el hipercubo. No, la que vale siempre es esta. Esta de acá, esto vale siempre. ¿No? Que la suma de los grados es igual a 2 veces la cantidad de aristas, eso es vale siempre. Y después lo que usamos fue cuánto vale el grado de los vértices en el hipercubo. Que acá cada vértice tiene grado n. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, después que les pide 2 caminos simples. Voy a poner esto acá abajo, porque si no sube abajo. Profe, ¿la semana que viene se sigue con este práctico o vamos a Sí, decir? sí. No, la semana que viene seguimos. Entonces, la parte C queremos 2 caminos simples, cualquiera. Ah, le puse n porque es la cantidad de aristas del hipergrafo HN. ¿No? Cuando tenés el HN, los vértices es B sub n y las aristas E sub n. ¿No? Simplemente para decir que son los del hipercubo n. Si la saco el subíndice n, sería generalizado para cualquier grafo. Sí, ahí está. Si ponemos la fórmula como general, ¿dónde está? Acá. La fórmula general de esto sería, si tenemos un grafo G con un conjunto de vértices B y un conjunto de aristas E, entonces la suma de los grados va a ser 2 veces la cantidad de aristas. ¿Sí quedan convencidos de esta parte? ¿Alguna cosa que no haya quedado clara? Acá, esto de la sumatoria, claro, lo que nos pedían era calcular la cantidad de aristas. Entonces dijimos, vamos a usar esta fórmula acá, que lo que te dice es que si sumás el grado de cada vértice, eso te va a dar 2 veces la cantidad de aristas. Entonces lo que hicimos primero es ver cuál es el grado de los vértices en HN. Entonces, ¿qué pasa? Si vos te paras en un vértice cualquiera, los vértices que son adyacentes son los que coinciden en todas las entradas, menos en uno, ¿no? Entonces te paras en un vértice B, va a tener n entradas. Entonces, si vos cambias la primera entrada, obtenés un vértice adyacente. Si cambias la segunda, obtenés otro vértice adyacente. Y así. O sea, podés cambiar cualquiera de las n entradas que están acá y vas a obtener un vértice adyacente. Por lo tanto, la cantidad de vértices que van a ser adyacentes a este es n. Y eso es justamente el grado, porque el grado es la cantidad de vértices adyacentes. Entonces después cuando reescribís esta sumatoria, ¿qué pasa? Es la suma de los grados de los vértices en el grafo.
pero todos los vértices tienen grado n. Entonces esta sumatoria cada vez sumas n, va a ser n más n más n más n, y la cantidad de veces que vas a sumar n es la cantidad de vértices que hay. Y la cantidad de vértices dijimos que era 2 a la n. Entonces esta sumatoria te va a quedar n por 2 a la n. Y después lo que sabes es que esta sumatoria también es 2 veces la cantidad de aristas. Entonces al final te queda que 2 veces la cantidad de aristas es 2 a la n por n. Entonces dividimos todo entre 2 y te queda que la cantidad de aristas es 2 a la n menos 1 por n. En el caso general, tipo si tenés un grafo cualquiera, sí, ahí tenés que calcular el grado de cada vértice y ahí haces la sumatoria. Y eso te va a decir el doble de las aristas, digamos. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que todos los vértices acá tienen el mismo grado, entonces es sumar siempre lo mismo. Pero en un grafo otro, no todos los vértices van a tener el mismo grado. Sí, también puedes usar los vértices. Claro, si sabes que todos tienen el mismo grado y conoces la cantidad de aristas, también puedes sacar la cantidad de vértices. Sí. Sí. Entonces, si no hay dudas hasta acá, seguimos con la parte C. Entonces, en la C nos dicen 2 caminos simples en H5 de el 00110 al 00010. Entonces acá hay 2 caminos simples cualquiera. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Profe, no son adyacentes ella. Sí, estos son adyacentes. O sea, un camino simple sería ir por la arista que los une, digamos. ¿Sí? Y Claro, voy por por eso. acá. 00010. Esto es porque son adyacentes, Ahí va. tal cual. Y después que pasen por uno que sea adyacente a los dos. Ahí está, después ¿qué podemos hacer? 00110. Podemos cambiar un vértice cualquiera, yo qué sé. Cambiás el último, le pones un 1 y ya está. 00111. Ahí está, estos son adyacentes. Y después acá podemos cambiar la tercera. Después deshacemos lo que cambiamos la última. Y ya está, ¿no? Claro, entonces serían 2 caminos simples. Después, la parte D nos piden ¿Por ver qué, que no hay... por qué serían solo dos? O sea, por Ah, el, te por piden el 2. Ah, pero. Hay Está, está. muchos de pasar. Sí, hay un montón. Sí, sí. Claro, porque esos son ya directamente adyacentes, sería uno. Está ahí, el de abajo también. Claro. Entonces Mismo ahí, profe, podés sacar el tercero que pusiste y el último ya directamente meterlo ahí y ya anda. este de acá directamente, claro, el tema es que se tendría que cambiar 2, tendría que cambiar esta entrada y esta. Claro, eso. Entonces ahí ya no puedo pasar tipo directamente de este en este. Tengo que tener uno intermedio, digamos.
Viste que, digamos, para en este cambias esta entrada y cambias la última. Entonces no puedes tipo ir Sí, directamente de sí. este en este. ¿Sí? No, nos piden simplemente dos caminos simples. Entonces, como vos tenés dos vértices que son adyacentes, un camino simple es recorrer esa arista. Ese es un ejemplo de un camino simple. Una sola arista. Sí, este lo elegimos cualquiera, hay un montón de ejemplos. Sí, sí. No, acá queríamos, no queríamos agarrar el mismo, entonces dijimos, vamos entre medio a cambiar alguna de las entradas. Entonces dijimos, vamos a cambiar esta. Entonces hay como la diferencia entre este vectorcito y este, son todos iguales, menos la última entrada, son adyacentes, así que puedes ir de este en este. Después cambiamos otra entrada para que estos dos sean adyacentes, y después cambiamos otra más para que estos dos sean adyacentes. Y ahí ya llegamos a lo que queríamos. Claro, a partir de este ya no son más adyacentes al primero, porque acá ya cambiaste dos entradas. Entonces, digo, este vuelve a ser adyacente, pero este ya no, porque acá cambiaste dos entradas para pasar de este a este. O sea, no importa, profe, que el primero con el tercero, por ejemplo, no sean adyacentes o No el importa. segundo con el cuarto. No, lo que vos querés es un camino para ir Ahí de está, este en este, que no repita ninguna arista, porque querés que sea un ahí camino está. simple. Digo, que no repita ningún Bien, vértice y tampoco ninguna arista. bien. Justo Entonces, ahí mientras también se cumplas ve ya eso, la parte D, está, la porque, parte de era, porque como no podemos pasar, no, o sea, no tienen un nodo adyacente común. claro, claro, como que de este no hay forma que puedas volver acá, Claro. porque este va a ser distinto en dos entradas, ¿no? En la parte de es mostrar que no tiene tres ciclos. Entonces, ¿qué pasa acá? Supongamos que hay un tres ciclo y vemos que hay un problema. Entonces, yo que sé, vamos a tener un vértice B1, que esto va en B2 y B3. Supongamos que hay algo así y vemos que hay algún problema. Entonces, B1 y B2 son adyacentes. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué diferencia en la entrada? Ahí está, B1 y B2 difieren en exactamente una entrada. Hay que probar eso, profe. Que no hay ningún tres ciclos, sí, Ahí va. en una entrada. ¿Cómo difieren en una con otro, profe? ¿Cómo? No son todos adyacentes. Pero ¿por qué no seguiría, no llegaría a tener un ciclo Ah, ¿no tiene tres ciclos o un ciclo de tres? No, para un ciclo Acá mínimo. un tres ciclo es un ciclo con tres vértices. Entonces, Sí, ¿querés sí. ver O que sea, no un hay ciclo ningún mínimo necesito tres. ciclo? Ahí está, tres ciclos, esto acá, tres ciclos. Pero no sería, o sea, ya probamos, o sea, en dos no tiene un ciclo o sea, o sea, si tiene cuatro vértices, por ejemplo, ya no tiene un ciclo de grado 3. Claro, ninguno de estos tiene, porque ¿qué pasa? Eso Yo no si sé. voy Sí, de este vértice en este y después en este, estos dos no van para a poder ser volver adyacentes. necesitas así, ya se te hace un nudo largo 4, o sea que no llegas nunca. No, O claro, el sea, problema es justamente ese. Para siendo pasar de este en este, cambias una entrada, para pasar de este en este, cambias otra entrada, entonces este de acá y este de acá difieren en dos entradas. Entonces, no claro, pueden ser adyacentes. iría por ese lado, ¿no? Por las coordenadas, como quien dice. Ahí Es está. como que cada vez va a diferir en más entradas, entonces no van a poder
Tal ser cual. adyacentes y formar un ciclo. Claro, o sea, nunca llega a De formar tres. un triángulo. Por más Ahí entradas que va tenga, eso. por más grande que sea, nunca llega a hacer un triangulito en el medio. Tal cual. Incluso se ve en los que hicimos, en el H1, en el H2 y en el H3, Claro, se visualiza que nunca se forma un triángulo. claro, acá igual, tipo, empezás en Cuadrados este sí. vértice, subís para acá y después, yo qué sé, venís a este. Pero vos para subir cambiaste una entrada y para venir para acá cambiaste otra entrada. O sea que al final este y este Va a difieren en diferir en dos. dos. Entonces no hay forma que Ahí los va. podamos unir. Por ejemplo, ciclos de 4 sí, Eso sí. en ese sí. De hecho, la última parte es contar la cantidad de ciclos de 4. Ah, bien. Pero me parece que no nos da el tiempo. ¿No? No, ya estamos casi a la hora. El problema va a ser justamente ese, ¿no? Para ir de B1 a B2 tengo que cambiar una entrada. O sea que estos dos difieren exactamente una entrada. Después, B2 y B3 también difieren en exactamente una entrada. Y de ahí puedes afirmar que B1 y B3 tienen dos entradas distintas. Ahí está. B1 y B2 y B3 digo, y B3 difieren en dos entradas. Entonces no son adyacentes. O sea, que esta arista que pusimos acá no existe. O sea que B1 y B3 no son adyacentes. O sea que esta arista que pusimos acá, esta no existe. O sea, cuando decís que no son adyacentes, que no se conectan. Exacto, que no se conectan por una Perfecto. arista. Tenés un camino que los conecta, pero no una arista. Y vos para tener un treciclo tendrías que conectar estas dos. No, si vas por otro Claro, por lado, lo que agregás dijimos otro antes no vértice, existe, ¿no? Por lo que dijimos recién, no existiría esa lista que está ahí. claro, esta arista no puede existir. O sea, nunca podemos tener un treciclo, porque si yo cambio una entrada y después cambio otra, no puedo conectar estos dos por una arista. Entonces es imposible tener un ciclo con tres vértices. Profe, una pregunta. En el caso de que, por ejemplo, difieran B1 y B2 en una entrada y B2 y B3 en la misma, no podría ser porque tendríamos dos vértices, ¿no? Ah, claro, una entrada y además tenemos que pedirle I B3 distinto de B1, porque si no haríamos, vengo para acá y vuelvo, y eso tampoco es un treciclo. No, si vos vas y volvés, eso ya no es un treciclo. O sea, precisás tres vértices distintos. Entonces la entrada que vas a cambiar en este paso no puede ser la misma que cambias en este. Ahí está, entonces claro, tenés B1 y B2 que difieren en una entrada, B2 y B3 que difieren en una entrada, y además no puede ser, B3 no puede ser B1. Entonces ahí sí tenemos que B1 y B3 difieren en dos entradas, por lo tanto no tenés una arista que los conecte. Asignándole como posiciones a las que difieren queda más visible. Bueno, Sí, por ejemplo, lo que vamos a hacer con el H1 de repente. ¿No? Por ejemplo, empiezo en el 1, con el H3. Empiezo en este, puedo cambiar la segunda entrada. Ahí esto me lleva al 1, 1, 1. Y después quiero otro vértice, para que sea un ciclo, no quiero volver al vértice donde estaba, entonces cambio otra entrada, cambio, yo qué sé, la tercera. Entonces esto va a ser el 1, 1, 0. Pero ahora estos dos
difieren en dos entradas. Tienen esta que es distinta, acá vale 0 y acá vale 1, y después la tercera, que acá vale 1 y acá vale 0. Entonces estos dos no son adyacentes. Entonces no tengo forma como que de cerrar este ciclo. Tengo que ir para otro vértice sí o sí. Nos quedó la parte E, pero la dejamos para la parte E, si quieren la dejamos para el martes. Estamos en la hora, como quieran. No sé si la persona que me había pedido el 7 todavía está. Ah, está. Si querés hacemos el 7 ahora. Y la parte E la dejamos para el martes. ¿Sí? Piénsenlo y lo miramos el martes. Entonces, pero vamos a mirar el 7 entonces. Y la parte E queda como en suspenso. No me acuerdo cuánto da como para decirlo. Hay unas combinaciones que aparecen por ahí. Piénsenlo, piensen piensen en el E para el martes, así lo discutimos mejor. Entonces el 7 que dice, tenemos A y C, dos vértices a distancia, estamos en C4. Aquí estamos acá. Y vamos a ponerle A, B, C y D. Entonces el grafo que tenemos es este. Y lo que queremos ver es la cantidad de caminos, no tiene ninguna restricción, son caminos nomás, de largo n, que empiezan en A y terminan en C. Vamos a empezar acá y queremos terminar en C. Entonces, por ejemplo, caminos de largo 1, 0. ahí 0, porque no son adyacentes, no tengo forma de ir con... Si n es igual a 1, 0 caminos. Si n es igual a 2, 2, ¿no, profe? 2. podemos ir por acá o por acá. Tenemos 2 caminos. Y después si n vale 3, por ejemplo, Ya no se puede, ¿no? Porque el diámetro es 2. No se puede. claro, pero ahora querés caminos nomás, no querés, puedes hacer tipo ir y volver a ir y volver a venir por acá. Por ejemplo, un camino de A en C sería, voy de A en B, vuelvo, después voy de A en D y vengo por acá. Ese sería un camino, por ejemplo. Ahí hay pila ¿Puedo ir entonces. y volver las veces que quiera? Las veces que quieran. Cuando dicen caminos nomás, no hay ninguna restricción. Si fuera un camino simple, ahí sí no podemos ir y volver. Pero camino nomás es cualquiera. Igual de largo 3 justo no hay ninguno tampoco, ¿no? Ahí está, de largo 3 no Me puede tengo que ser, volver, porque ¿no? vengo para acá y acá puedo o ir para acá, pero ahí ya estoy en C. Entonces si pongo una arista más, ya no termino en C.
Pero si vengo para B y después vuelvo, ahí ya no tengo forma de llegar a C. Entonces acá, 0 caminos. Entonces, en Va como general, ro- sí. Perdón. ¿Sí, sí? No, que va rotando como en 0,2, ¿no? Creo. Tipo, ahora N4 imagino que va a ser 2. Claro, Y en N4 sí podemos tipo ir. En N4 una posibilidad Pero sería, ¿por qué va a vengo para ser B, 2? vuelvo, Pares. Ah, vengo no, para acá. ahí es pila, No, porque vos ahí volvés y ahora vas por Ah, abajo va. si querés y ya llegás. pero puedes hacer AB, BC, CB, BC, tipo, Sí, y lo mismo ese para el otro sería otro. lado. Vas, Después volvés, rebotás en D para el otro lado. ahí está. O sea, otro camino de largo 4 sería, vengo para acá, vengo en C, después vuelvo y después vuelvo para acá. Uah, profe, pero Y está lo mismo para el otro buenísimo. lado. Lo ahí Y es lo mismo para pila, el otro. profe. ¿Cuál es la formulita, profe? Si en N, ¿Qué acá en haces? 4 ya ponemos Claro, hay, realmente para pero estas no lo cosas contamos. parece que no hay fórmula directamente. Si N es igual a 4, acá hay caminos, pero ahora vemos cuántos son. Entonces, en general, si N es impar, ¿qué les parece? Va a ser 0 porque no te da para la vuelta, Si es supongo. impar no hay, profe. Ahí está, si N es impar, porque pasa, la distancia es 2. Entonces tengo que hacer ir a B, por ejemplo, y después a C, o ir a A, o empezar en A, ir a D y después a C. O sea, como que este caminito lo tengo que poder hacer, o este lo tengo que poder hacer. El tema es que si es impar, ¿qué pasa? Vengo a B, y después si quiero hacer dos Pero no es en un aristas lugar que más, no es no directamente puedo. en. Claro. Te metes en un lugar que directamente ni siquiera es C. Ahí está, entonces como con 3 no había forma. Después con 5 tampoco, porque 5, ¿qué puedo hacer? Puedo venir para acá, yo qué sé, voy en C, vuelvo a ir a C, pero ahí ya tengo 4. Si pongo una más, ya me voy de C, ¿no? Si pongo una más acá, por ejemplo, ahí termino en D. Entonces, si n es impar, no hay forma, no hay ningún camino. Sería ¿No 2 se puede hacer con por. combinaciones con repetición o algo de eso? Cosas Más. así, claro. Sí, ahora lo hacemos, sí, sí. Que tendría que ser algo tomado de a 2. O sea, Va a ser mínimo. algo O sea, así. convenciones de N en 2, algo así. Porque podemos como que poner la secuencia de vértices, a ver cómo va a ser, ¿no? Sabemos que vamos a empezar en A, y después vamos a agarrar ahora un N par. ¿No? Entonces sabemos que vamos a empezar en A. Y después vamos a poner vértices hasta que llego a C. Entonces, el segundo vértice, ¿qué puede ser? ¿Qué posibilidades tengo? B o D. B o D. O sea, una vez que estoy en A, para el siguiente puedo venir para acá o venir para acá. O sea que acá esto va a ser B o D. Voy a poner una más. Después para el tercero, acá, ¿qué posibilidades tengo? ¿No? Supongamos que empecé en Sí. A y vine a B. A o C. Pero está ahí, si vas a Ah, D, cambia. Ahí está, en B puedo o Ah, no, es lo volver para mismo. A o ir para C. ¿No? Una vez que estoy acá, tengo dos posibilidades. O vengo para A o me voy a C. Si hubiéramos venido a D, pasa lo mismo, ¿no? Si vengo para acá, una vez que llegue a D, puedo o volver para A o después ir para C. Entonces acá puedo poner A o C. Y después el cuarto, ¿quién puede ser? B o D de nuevo y así, ¿no? Ahí está, B o D, y después A o C y así. Entonces, para cada uno de los vértices voy a tener dos posibilidades. ¿No? Acá, dos posibilidades, y así. 2 a la N menos 2. 2 a la n, claro, va a ser 2 a la algo. 2 a la n menos 2. Sí, porque le sacas la primera y la última entrada. Ah, claro, pero vos lo que tenés que ver es a ver, si hacemos uno de largo 3, ¿qué pasa?
¿no? Si hacemos A y C. Entonces acá puede ser B o D. Entonces si hacemos un ciclo de tamaño 3, un ciclo. Si hacemos un camino con 3 vértices, vamos a tener como una sola elección, ¿no? Porque el camino de 3 vértices va a tener 2 aristas. Sí. ¿No? Puedo o hacer esto o hacer esto. Esto sería n igual a 2. Pero anda eso, 2 a la n menos 2, porque sería 2 a la 3 menos 2, te queda 2 a la 1, que es 2. Ah, pero acá tenés n igual a 2, porque el n es la cantidad de aristas. Ah, está. Yo lo tomo. Pero acá en este caso, n lo pusiste como la cantidad de vértices. En Lo el de puse- abajo. No, acá lo puse tipo, no especifiqué bien. O sea, el n sería tipo estas que van acá. Acá tendrías una arista, acá sería la arista 1, la que te conecta acá, después acá tendrías la arista 2, y acá estaría la arista n, digamos. ¿Sí? Acá igual tenés la arista 1, y después acá tenés la arista 2. Entonces como que tenés elección en la primera arista nomás. Acá puedes decir, voy de A en B, o de B, o de A en D. Y después, una vez que acá estés en B o estés en D, después estás obligado a ir a C. O sea que tenés una elección en esta arista nomás, ¿no? O sea, vos elegir entre B o D lo que determina es quién va a ser la primera arista. O sea que acá tenés dos caminos, que sería como 2 a la 1. ¿No? Y acá igual, si miramos como que la secuencia está así, en general, ¿qué pasa? Vos, la arista 1, tenés una elección, porque podés ir de A en B o en D. Después la arista 2, también tenés elección, porque si estás en B, podés ir a A o a C, y si estás en D, lo mismo, podés ir a A o a C. Entonces vas a tener elección en todas, menos en la última, porque en la última estás obligado a terminar en C. Entonces al final tenés n-1 elecciones, digamos. Claro, yo puse como el vértice, pero en realidad lo que estás eligiendo es la arista, digamos, ¿no? Vos estás acá en A, y cuando elegís B, estás eligiendo esta arista. Después, si en el siguiente paso elegís C, elegís esta arista. Después, si elegís D, venís para acá y así. Y en la única arista que no tenés elección es la última, porque siempre querés terminar en C. Entonces, si en este lugar estás en B, vas a elegir esta, y si estás en D, vas a elegir esta. Entonces al final va a ser 2 a la n-1, porque tenés elección en n-1 aristas. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Esto va a ser Sí, o sea, 2. los impares no aplica porque la última lista nos quedaría, en este caso, B o D. O sea, no estaría. Ahí está, claro, claro, en un caso impar, en la última, como que en el último momento estarías, en el penúltimo, digamos, estarías o acá o acá. Entonces no podés pasar a C. Claro, la de A y C, la primera y la última, esas están fijas, porque sabes que el camino empieza en A y que termina en C. Entonces tenés que coger como lo que vas a poner entre medio. Ah, claro, claro, si vos en el segundo paso, digamos, podés poner B o D y recién acá podés poner A o C, digamos. Para acá no podés elegir A o C. Claro, porque te dicen que vos tenés A y C dos vértices a distancia 2. Entonces sabés que están como opuestos. Lo último no llego a entender, ¿por qué le restamos 1? Porque vos la última arista, esta arista N, ahí no tenés elección, porque sabés que querés terminar en C. Entonces si vos acá, ponele que en esta posición terminaste eligiendo B, estás obligado a elegir esta arista, la de B en C, no podés elegir otra.
Entonces, Claro, no cuando puedo ir estás para acá, atrás. exacto, porque si vas para atrás, ya tendrías el largo N, pero terminaste en A, y vos querés terminar en C. Mm, O sea que no podemos ir a B, A y después B de nuevo y después C. Claro, Tendríamos dependiendo que... del largo que vos tenés para el camino, sí, podés hacerlo. Pero en general, cuando vos, digo, si vos querés un camino con n más 1 vértices, cuando estés en el vértice n, tenés que elegir para ir a C directamente, no podés volver para atrás. Claro, yo lo puse así, entonces O parece como sea que que estás eligiendo le los quito una vértices, pero en realidad elegís las chance aristas. a otro lugar. O sea que te referís que podría ir, o sea, la lista de A, B, después de después de B, solo tengo una opción que, como yo quiero terminar en C, tendría que ir directo para C, Claro, cuando estás al final, digamos, cuando estás ¿no? en este O lugar, sí. cuando estás acá y te queda un solo vértice, digamos, para agregar, o una sola arista para agregar, estás obligado a agregar la arista que va para C. Entonces, la enésima arista, ahí no tenés elección, estás obligado a elegir la que te lleva a C. O sea que siempre, por más que yo quiera tipo irme a otro lugar y pasar de largo de C y cosas así, siempre voy a tener que quitar una. Claro, vos podés pasarte el largo de C, por ejemplo, si vos querés hacer un camino de largo 5, ponele, vamos a hacer el Tengo que dibujo. restarle uno para que terminen en el movimiento de C. Claro, ponele que vos tenés Está. esto así, tenés Claro, y A, yo me voy C, D. Entonces hacemos algo que tenga 5 aristas. Entonces vas a ir de A, a D. espera que tenés que tener un vértice más. 1, 2, 3, 5, 6. Está bien, ¿no? Una arista, 2, 3, 4 y 5. Bien, esto sería n igual a 5. Entonces vos empezás en A. Entonces de A puedes ir, yo qué sé, a B. O D. Entonces acá sí tenés elección. Tenés dos posibilidades, ¿no? Que sería o elegir esta arista D. o elegir esta. Sí. Entonces una vez que estás en B, ahí ¿qué pasa? Podés o venir a C o venir a A. Claro. O sea que ahí otra vez tenés dos posibilidades. Por ejemplo, Ujú. podés ir a C. Ah, no, pero Sí. n igual a 5 justo no hay, le voy a agarrar un número par. N igual a 6. Ahí ya terminaste. Y Tac, sí, tac. si te quedas en C. Ahí está, pero vos estás contando los caminos de largo 6. Ah, te pide largo 6. Digamos, te pide de largo n. Entonces vos cuando contás los caminos, por ejemplo, para n igual a 6, no importa Es que un pases ejemplo, por el profe. C, porque podés volver, ¿no? Cuando te piden un camino así nomás, un vértice, lo podés repetir, no hay problema. Sí. Entonces, por ejemplo, vos pones venir de A en B, que sería elegir esta arista, después que estás en B, vas para C, que sería elegir Pero esta arista. ¿no sería largo 5? Porque sería la Eh, primera. 3, 4, 5, 6, menos 1. Ah, no, está bien. Ese. o sea, la cantidad de aristas, cuando decís el largo n, quiere decir que la cantidad de aristas es n. Entonces vamos a elegir tipo una arista acá, otra arista acá, otra acá, acá, acá y acá. O sea que tenés 6 aristas. Entonces, por ejemplo, decís, empiezo en A, me voy en B, ahí tenés una elección, después tenés otra elección, podés venir para C, que sería esto. Después, cuando estás en C, podés ir para B o para D. Por ejemplo, podemos ir a D. Acá también tenés una elección. Después, cuando estás en D, podés volver a C, yo qué sé. Pero O acá tener también la elección tenés, de ir a A. Claro. también podés ir para A. Es que en realidad yo lo terminé pensando como en cada una de las entradas, puedes poner en la primera, puedes poner A, B o A, D, onda, juntar los dos términos y pensarlo como la arista, y en el último siempre va a tener que terminar en C, por Exacto. eso depende del anterior y tenés una elección sola. Ahí está. Como que esta última acá no es una elección real, porque tenés que ir para C, ¿no? Entonces, por ejemplo, si acá ponemos A, que sería venir para acá,
y después pongo D otra vez, cuando elegí acá sí tuve posibilidades, ¿no? Cuando estaba en A, podía ir para B o para D. Pero una vez que estoy acá no me queda otra que venir para C. No O me sea, no queda otra que importa hacer los esto. movimientos, claro, no importa los movimientos que hagas, siempre voy a tener que quitarle uno para que no se pase de largo, así. Claro, una vez que estás en D, como vos querés terminar en C y te queda solamente una arista, esa Ujú, arista que agregás tiene que ir a C. O sea que acá tenés una sola posibilidad. ujú. Entonces al final te queda 2 por 2 por 2 por 2 por 2 te queda 2 a la 5. 2 a la 5 caminos. Ok. ¿Sí? Entonces como que acá todo entre medio puedes hacer cualquier cosa, pero esta última arista tiene que ser la que te lleva a C. Entonces tenés un camino de largo n, pero solamente tenés para elegir en las primeras n-1 aristas. La última arista está obligado a ser la arista que termina en C. ¿Sí? Entonces tenés dos posibilidades solamente para las primeras n-1 aristas. Por eso nos quedó 2 a la n-1. Profe, el 2S, si fuera con más aristas, sería el grado, ¿no? Siempre va el grado ahí. El grado a la n menos Claro, 1. vos de A podés salir para la cantidad de vértices que son adyacentes, o sea, sería el grado, tal cual. ¿Sí? Pero lo que pasa acá es que todos los vértices tienen el mismo grado, entonces siempre tenés como dos posibilidades. Pero después podría depender, digamos, el vértice en el que terminás, cuál es No, el... no, claro, yo te digo, por ejemplo, el cubo, que todos los vértices tienen el mismo grado. Sería Ahí el está, grado a la n menos 1. exacto, sí. Ahí está. El 6 es la cantidad de aristas que van a estar en el camino. ¿Sí? Esto es la cantidad de aristas. Y cuando te dicen un camino de longitud n, quiere decir que es un camino que tiene n aristas. ¿Sí? Entonces lo que pasa es que cuando vos vas construyendo el camino, tenés dos posibilidades para cada arista, pero eso solamente para las primeras n-1 aristas. Porque la última arista estás obligado a elegir la que termina en C. Entonces cuando tenés n aristas, tenés dos posibilidades para las primeras 5 aristas y la última no tenés una sola, no tenés ninguna elección. Sí, te pedía la cantidad de caminos de largo n. O sea que sería este acá, 2 a la n-1, caminos de A en C. Bueno, profe. ¿Sí? ¿Pero quedaron convencidos? Sí, 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 se sí, entendió. sí, se Bien. entendió, sí. Muchas gracias, profe. Nos vemos. No, profe. Bien, nos vemos el martes entonces. Nos vemos.